Buenas tardes. Vamos a comenzar la lección divina del domingo 32º del tiempo ordinario. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como os decía, en este tiempo de pandemia no podemos invitar a más gente. Normalmente venían unas cuantas personas más a participar en la lección. Pero nosotros somos como el resto de Israel. Y después, gracias a Antonio Cuervo, que graba esta lección y después la coloca en YouTube, podemos entrar en Gonzalo de Cangas. Me imagino que también podéis entrar en el CIPE. Gracias a eso, pues mucha más gente participa de esta lección. Bueno, entonces, la lección, como sabéis, no es una clase. La lección es un momento orante. Por eso, conviene que cuando hagamos la lección, invoquemos al Espíritu. Comencemos abriéndonos al Espíritu. Porque el Espíritu es el que nos enseña a leer y entender la palabra como Jesús les enseñó a leerla y a entenderla a los discípulos de Maús. También junto al Espíritu es importante que tengamos una actitud de silencio. Ayuda a acercarnos a la palabra con un momento de silencio orante. El silencio siempre es la cuna de la palabra. Y esto lo vemos sobre todo en María y en San José, que son los que han escuchado en el silencio la palabra. El silencio es la humildad. El silencio es humilde. No pretendemos grandezas, sino que aceptamos nuestra realidad pobre, pero abierta a la palabra. Por eso, un momento de silencio para escuchar y entender lo que el Espíritu nos diga. Y en tercer lugar, es importante también que cultivemos la atención amorosa para descubrir, porque como os digo, la lección no es una lección. Por eso la atención amorosa nos hace descubrir lo que Dios quiere decirnos en este momento. Esto es lo importante. ¿Qué nos quiere decir Dios a cada uno de nosotros a través de la palabra? Y en eso que nos dice, en esa comunicación que tiene con nosotros, podemos entablar lo que la Santa Madre Teresa decía, tratar de amistad con quien sabemos nos ama. Al entender el amor que Dios nos tiene, podemos responderle también con amor. Para motivarnos en esta lección, que corresponde al domingo 32º del tiempo ordinario, y el texto concreto es Mateo 25, 1, 13, para motivarnos hemos escogido dos textos de la Fratelli Tutti, la reciente encíclica que nos ha regalado el Papa Francisco. Y esos dos textos, uno es del número 68, que dice: hemos sido hechos para la plenitud que solo se alcanza en el amor. Este texto tan bonito, hemos sido hechos para la plenitud, y la plenitud solo se alcanza en el amor, tiene mucho que ver con este Evangelio que vamos a escuchar, que vamos a estudiar. Y el segundo texto dice, Fratelli Tutti 88, desde la intimidad de cada corazón, el amor crea vínculos y amplía la existencia cuando saca a la persona de sí misma hacia el otro. Esto lo vamos a ver en este texto. Hechos para el amor. Hay en cada uno de nosotros una ley de éxtasis. Qué bonito es esto, ¿verdad? Hechos
para el amor, tenemos que salir éxtasis hacia el encuentro con el amado. Y este encuentro con el amado crea fecundidad, crea vida, no solo para nosotros, sino para todos. Bien, a la espera de la palabra, algo de este texto de Mateo. Este texto pertenece al capítulo 25 y tanto el capítulo 24 como el 25 tratan en Mateo de la vigilancia, de la atención amorosa. El discípulo que espera la venida del Señor no se puede dormir. Está atento a lo que ocurre y discierne las señales para descubrir lo que de verdad importa. Mateo escribe a una comunidad que vive el retraso de Cristo, el retraso del esposo, vive este retraso como una prueba de fidelidad. A muchos se les ha acabado el aceite del amor y viven una vida anodina. Por eso Mateo escribe, les cuenta esta parábola de Jesús a la comunidad que vive con cierta incertidumbre el retraso del Señor. Ellos esperaban la parusía, la venida del Señor, pero se retrasa. Bueno, entonces tenemos esto en cuenta y ahora ya Julio nos va a proclamar este Evangelio de Mateo 25, 1-13. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba. Les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz que llega al esposo, salid al encuentro, a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron, por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotros, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues después de esta lectura que nos ha hecho Julio, vamos a comentar algunas cosas de este texto. Primero, queríamos comentar que este texto es una parábola. Y esta parábola de las vírgenes necias y prudentes es exclusiva de Mateo. En Mateo hay 2 clases de parábolas. Unas parábolas que tratan de descubrir el reino de Dios presente en las actividades de Jesús y otras parábolas que nos ayudan a prepararnos para la venida futura del reino. Estas 2 clases de parábolas responden a una expresión que hemos oído muchas veces, que el reino se manifiesta en el ya, en el ahora, pero todavía no aparece en plenitud.
Entonces las parábolas nos ayudan a descubrir el reino presente en la actividad de Jesús, pero también nos preparan, nos ponen en movimiento para acoger la venida del reino. Este ya, pero todavía no, invade toda la vida cristiana. Entonces, Jesús utiliza esta parábola. Jesús es un experto en descubrir en las realidades de la vida parábolas que nos hablan del reino. Ya este es un detalle que podíamos aplicarnos, ¿verdad? Porque nosotros también, como Jesús, estamos llamados a leer los acontecimientos de la vida como llamadas que nos hace el Señor. San Juan de la Cruz era también un experto en buscar en la realidad estas parábolas. Recordad, por ejemplo, cuando dice, mi amado, ¿dónde ve Juan de la Cruz al amado? Mi amado lo ve en las montañas, en los valles solitarios nemorosos, en las ínsulas extrañas, en el silbo de los aires amorosos, en la música callada, en la soledad sonora, en la cena que recrea y enamora. Jesús, por tanto, va por la vida descubriendo cómo puede anunciar el reino a los que le escuchan y se sirve de realidades que todos conocen. Entonces, esta manera de ir por la vida descubriendo lo que Dios nos dice es muy importante. Y normalmente Jesús no explica las parábolas. Normalmente Jesús dice, quien tenga oídos, que oiga. Les deja la responsabilidad a los oyentes, porque la parábola tiene una gran capacidad de provocación y las personas son las que tienen que aceptar este reto y este desafío. Y Jesús, como digo, utiliza parábolas sirviéndose de hechos muy conocidos por la gente que le escucha. No obliga, sino que provoca. La parábola es provocadora. La parábola nunca es algo terminado. ¿Quién tiene que terminar la parábola? La parábola la termina cada oyente. Y se termina cuando uno se siente interpelado por lo que ha escuchado. Bueno, entonces, en concreto, ¿de qué habla esta parábola? Pues, como ha dicho muy bien Julio, esta parábola habla del reino de los cielos y dice Jesús, se parecerá, ¿a quién se parecerá el reino de los cielos? A 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. Bueno, entonces Jesús, para presentar la llegada del reino, se sirve de este ejemplo. Entre las gentes de los pueblos en los que se movía Jesús, este acontecimiento de las bodas rompía la rutina. La gente realmente esos días echaba el resto. Esos días eran de mucho gozo, porque las bodas no solo las celebraban los que se casaban, sino mucha gente alrededor participaba de una fiesta y de unos banquetes que duraban varios días. Entonces, es un acontecimiento gozoso, un acontecimiento que rompe la monotonía de la vida del pueblo y llena de alegría a la gente. Bueno, y en las bodas, las jóvenes vírgenes, todo un símbolo también esto, las jóvenes vírgenes preparaban pequeñas lámparas, las encendían con aceite y salían a acompañar a la novia. Bueno, en la parábola vemos que hay algunos cambios, porque hay licencia para estos cambios. Estas jóvenes vírgenes en esta parábola no van a acompañar a la novia, sino que van a acompañar al novio, al esposo. Y son, como digo, pequeñas lámparas encendidas para acompañarlo. Y para acompañarlo a la fiesta de las bodas. Esto es lo que todos conocen. Unas jóvenes que salen con las lámparas encendidas, llenas de alegría, para llenar de luz el camino
del novio, el camino del esposo. En otros momentos, el camino de la novia. Y dice la parábola que 5 de estas jóvenes eran necias y 5 prudentes. ¿Cómo podemos nosotros distinguir cuándo es uno necio y cuándo es uno prudente? Bueno, pues para entender la Escritura nos podemos servir de otros textos de la Escritura. Para entender esta parábola de Mateo nos podemos servir de otros textos del Evangelio de San Mateo. Por ejemplo, un texto muy conocido por vosotros, por todos, Mateo 7, 24, 27, en el que habla Jesús de cómo el que guarda la palabra y la cumple, se parece a aquel que construye su casa sobre roca, que ya pueden venir los vientos, las tempestades, que la casa no vacila y no se cae. Sin embargo, quien no escucha, guarda y cumple la palabra, se parece al que construye su casa sobre arena, que cuando viene el vendaval o la tempestad, esa casa sucumbe y cae todo por tierra. Entonces, 5 necias y 5 prudentes. El esposo tardaba, y como el esposo tarda, les entra sueño. Normalmente en la ausencia de Dios, cuando no vemos a Dios, nos entra el sueño. ¿Y qué significa que nos entra el sueño? Pues que ya no perdemos la vocación, perdemos el sentido de ser lámparas que iluminan y acompañan al esposo, y nos dedicamos poco a poco a otros intereses, a otras realidades que no son importantes. Por eso, la crisis por la tardancia del esposo suscita sueño, y el sueño lo podemos entender como despistarse, dedicarse a otras cosas. Recordamos también aquí cómo en la prueba, cuando Jesús vive la prueba fuerte en el huerto de los olivos, en el huerto de Getsemaní, recordamos cómo Jesús ora, y ¿qué hacen los discípulos? Pues los discípulos duermen. Entonces, esta es una actitud que solemos tener nosotros, de dormirnos cuando el esposo tarda, cuando no parece que vemos señales. El centinela es el que aguarda la venida, no solo en la primera hora o en la segunda, sino el que aguarda la venida del que tiene que venir toda la noche. Un centinela que se canse de esperar no es buen centinela. Bueno, muy importante esto que viene ahora. A medianoche, en el corazón de la noche. A medianoche significa cuando la noche es más oscura, cuando no hay atisbo de aurora, cuando parece que todo es negrura y oscuridad. Bueno, pues a medianoche es cuando se oye una voz. En medio de la noche se oye la voz. También hay un texto precioso que en medio de la noche es cuando viene la voz, cuando viene la encarnación del Hijo de Dios, en medio de la noche. Por eso la noche, cantamos también en un himno, es tiempo de salvación, sorprendentemente. La noche para nosotros es desconcierto, pero la noche es tiempo de salvación. Por eso, a medianoche, en toda la negrura, se oye una voz, que llega el esposo, salid a su encuentro. Bueno, entonces el sueño termina al escuchar la voz. ¿Y cuál es la voz? ¿Cuál es el esposo? El esposo es Cristo que viene, Cristo que es la alegría, Cristo que es la sorpresa, la gracia, la novedad definitiva. Y aquí hay otro detalle también importante, y es que las vírgenes no solo son las que acompañan al esposo, sino, y esto es muy importante, las que entran
a ser también esposas. Las vírgenes no solo acompañan, sino que entran también en el banquete de bodas junto al esposo, porque son esposas. Entonces, la virginidad se entiende como una búsqueda de plenitud, de esa plenitud que solo nos da el amor. Entran si tienen aceite. Bueno, entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Bueno, ¿qué es lo que buscan? Buscan la lámpara y buscan tener la mecha atento, a punto. Pero lo que buscan es el aceite. ¿Qué es buscar el aceite? Buscar el aceite es buscar el amor. Buscan, averiguan si tienen amor en el corazón, pero hay cosas que no se improvisan y hay cosas que no se pueden compartir. Por eso, unas no pueden darle este aceite a las otras. Cada uno tiene que buscar ese aceite y ese amor. Por eso la preparación es personal. Aquí vendría bien recordar unos versos de Santa Teresa. Dichoso el corazón enamorado. ¿Quién tiene aceite? El corazón enamorado. Dichoso el corazón enamorado que en solo Dios ha puesto el pensamiento. Por él renuncia a todo lo criado y en él halla su gloria y su contento. Por tanto, los nervios de las jóvenes vírgenes por buscar el aceite, por buscar el amor, pues aparece aquí en toda su fuerza. Y entonces unas van a comprar el aceite de noche. Aquí aparece otra licencia de la parábola. Hemos dicho que las jóvenes vírgenes acompañan al esposo, no a la novia como era normal. Hemos visto cómo las jóvenes intentan aderezar la mecha de la lámpara. Pero aquí aparece otra cosa, otra anomalía, si queréis, que la parábola se lo permite, y es que de noche las tiendas están cerradas. Entonces, ¿cómo van a ir a comprar aceite de noche? ¿Qué significa esto? Significa que no, el aceite, el amor, no se compra en las tiendas. Las tiendas están cerradas, es de noche. Por eso se van a buscar aceite, pero mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él en el banquete de bodas, entraron con él en las bodas y se cerró la puerta. Bueno, vemos aquí un aspecto muy importante. A mi modo de ver, esta parte es la central de la parábola. Ese que llega el esposo y que llega el esposo y entran a la fiesta de las bodas. Pero descubrimos que el esposo de la parábola es Jesús mismo y que las jóvenes vírgenes somos cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros estamos llamados a la plenitud, estamos llamados al encuentro de bodas con el esposo y estamos llamados a entrar en la fiesta de bodas. No solo somos acompañantes del novio, sino que somos también de alguna manera novia. El ser humano es novia del esposo. Y aquí algunos textos muy significativos. Por ejemplo, todos conocéis el relato de la samaritana del Evangelio de Juan. Le dice Jesús: tú has tenido 5 maridos y con el que vives ahora no es tu marido. Pero Jesús se presenta como el séptimo que es símbolo de plenitud, como el séptimo marido, el marido verdadero de aquella mujer sedienta de amor. Bueno, esto me parece a mí que es la clave, que es algo a lo que se refiere también Juan de la Cruz. Andando enamorado o andando enamorada, me hice perdidiza y fui ganada. Bueno, por tanto, séptimo esposo para la mujer samaritana que había tenido tantos maridos. Pero también desde el profeta Oseas
siglo VIII antes de Cristo, el pueblo esperaba tener una intimidad con Dios tan profunda como la que tiene la esposa con el esposo o el esposo con la esposa. Soñaban con esto, con tener una intimidad profunda. Bueno, y otro texto también, el texto del que habla Isaías. El deseo de Dios es ser el marido del pueblo, el marido del pueblo y el marido de la virginidad del pueblo, la virginidad entendida como búsqueda de plenitud en la unión de amor con Dios. Bueno, por tanto, aquí también podíamos decir con San Juan de la Cruz que como estas jóvenes entraron, nosotros también somos invitados a entrar más adentro en la espesura del amor. Bueno, yo me he dado cuenta que para entender la palabra, me imagino que os pasa también a vosotros, a mí me ayuda mucho, y me imagino que os ayuda mucho, la palabra de los místicos. Realmente con la palabra de los místicos se descubre el sentido profundo que tiene, o algunos de los sentidos profundos que tiene la palabra. Y hay un texto fuerte, una respuesta dura del esposo, que dice: en verdad os digo, cuando ellas dicen, las necias dicen, Señor, Señor, ábrenos. En otro texto de Mateo dirá, no todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino aquel que cumple. Bueno, entonces el esposo les dice, en verdad os digo que no os conozco. ¿Qué significa esto? No conocer es la falta de empeño y seriedad, con frase de Teresa de Jesús, para darse de todo al todo sin hacernos partes. Significa no conocer. 5 jóvenes muestran que no están preparadas, que no están enamoradas, no están preparadas aún para el compromiso definitivo que es el matrimonio, la unión amorosa con Dios. Y por eso necesitan tiempo para prepararse, porque no están preparadas. Y de ahí la frase última con que termina este Evangelio. Por tanto, es como la parábola se dirige a las necias, por tanto, como no estáis preparadas todavía para el amor, como no estáis enamoradas, pues enamoraos, ¿verdad? ¿Y cómo se enamora uno? Pues velad, porque no sabéis el día ni la hora. Velad, es decir, hay que volver a la vigilancia, a la atención amorosa desde ahora, porque Dios viene y nuestro corazón, como decía San Agustín, está hecho para Él. Por eso, si no estás enamorado, enamórate. El Papa Francisco, dirigiéndose a unos seminaristas de Nápoles, les decía, que no estáis enamorados del Señor, pues enamoraos, poneos a querer enamoraros del Señor, ya es empezar a enamorarse. Como decía Santa Teresita, querer amar ya es amar, querer amar. Bueno, entonces nuestro corazón está hecho para Él, decía San Agustín, y no descansa hasta que no lo encuentra, y cada instante es espera y vigilancia. Hay un texto del Cantar de los Cantares precioso que expresa en qué consiste esta vigilancia. Dice, yo duermo, pero mi corazón vela, mi corazón vela. Esta es la actitud de las jóvenes vírgenes que entran a vivir la experiencia de amor con el esposo Cristo que viene. Bueno, y hasta aquí el comentario de este texto, que siempre nos quedamos cortos porque la palabra tiene una fecundidad tan grande que nunca terminamos de hablar de ella, ¿verdad? Y de encontrarnos en ella. Y si a lo que yo os voy diciendo ahora, cada uno de vosotros continuara hablando, pues todo sería infinito, ¿verdad? Porque realmente la palabra tiene una riqueza inagotable. Entonces, ¿qué respuesta damos a esta palabra? Porque hemos cruzado despacio este paisaje de la palabra, pero
¿cómo podemos responder a esta palabra? Y nos ayudamos de algunas preguntas. Por ejemplo, ¿a qué te provoca esta parábola? ¿En qué sentido esta parábola provoca tu vida? ¿Qué es de lo que hemos comentado, de lo que dice la palabra, qué es lo que más te ha tocado el corazón, te ha llamado la atención? Por tanto, ¿a qué te provoca? Una segunda pregunta. Ante la ausencia o el retraso del amado, del Señor, ante la ausencia de Dios, ¿cómo reaccionas? ¿Te dejas llevar también de la corriente y vas abandonando poco a poco este deseo del corazón? ¿O te mantienes en la brecha como un centinela que aguarda la aurora? ¿Cómo reaccionas ante el retraso del esposo? En tercer lugar, ¿cómo entiendes las llamadas de Dios en tu vida? ¿Cómo entiendes que llega el esposo en medio de la noche? ¿Dónde escuchas, dónde escucho esta voz? Y una última pregunta, ¿eres consciente de lo que realmente importa en la vida? ¿Eres consciente de estos tiempos últimos en los que aguardamos la venida del Señor? ¿O las circunstancias de la vida te tienen embotada la mente y el corazón? Cada uno de nosotros pues puede responder durante la semana a alguna de estas preguntas o a otras preguntas que nos suscite el Espíritu. Y después de esto viene una parte que llamamos orar la palabra. Esta palabra que hemos escuchado y acogido, ¿cómo se la decimos a Dios en trato de amistad con Él? Bueno, entonces le pedimos también aquí al Espíritu que venga sobre nosotros y que nos despierte para estar atentos a la venida del Señor. Pero también oramos esta palabra con una canción que siempre nos ha gustado mucho, una canción que compuso nuestro amigo y hermano Rafael María León, comentando el texto del profeta Isaías. Sería bueno, precioso, que tuviéramos a Rafa con su guitarra aquí, pero no lo tenemos. Entonces yo voy a cantar y si conocéis la canción, que seguro que sí, podéis uniros a esta canción. Así oramos este texto del Evangelio, ayudados con un texto del profeta Isaías. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita, y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá por marido al Señor. El Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá por marido al Señor. La alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo, porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá por marido al Señor. Bueno, me parece que este texto y esta canción expresa muy bien esto que nos ha querido decir en sustancia la parábola. Y ahora le vamos a pedir a Maximiliano que nos diga algo de cómo han vivido los místicos esta experiencia de ser vírgenes que salen al encuentro, no solo como acompañantes del novio, sino como novias,
como esposas para vivir esa experiencia del amor, que nos diga algo de esto. Y también si esta experiencia de enamoramiento es solo para algunos iluminados o es algo para todos. Te agradecemos, Masi, que vengas acá. Pues evidentemente es para todos, no en la modalidad, sino en la realidad. Todos estamos llamados a llegar a la plenitud del amor, todos. La mística es justamente un conocimiento por amor. ¿Y qué significa este conocimiento por amor? El trato personal. El otro me puede dar referencias de un tercero, pero no me da conocimiento del otro. Y ahí hay que meter rápidamente la respuesta de Santa Teresa. En la oración, en el tú a tú, se conoce al esposo. Y fuera de ahí no hay otra manera de conocerlo. Por referencias de terceros no hay conocimiento, hay información, simplemente. Por eso, pues, podemos recordar alguna estrofa del cántico espiritual. Hay un toque amoroso que pone en movimiento a la persona. La primera estrofa: ¿a dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido. Habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. El encuentro personal es el encuentro místico. La mística es conocimiento por amor. Así de simple. Lo ha dejado San Juan de la Cruz en el principio del prólogo al cántico espiritual. Amar es el conocimiento personal en la relación de amigos, de compañeros, ¿no?, que bebemos los unos de los otros la experiencia respectiva, la que cada uno aporta al grupo. Por eso, pues, en compartir la palabra también está orar juntos en alta voz para compartir lo que provoca el toque de Dios, el enamoramiento que me desvela, que me pone en camino. El comienzo del cántico es eso, el comienzo de un camino para hallar a quien le ha enamorado, a quien le ha puesto en movimiento. Por eso también nosotros en la oración pues tenemos el encuentro o la posibilidad real de conocer por experiencia a Cristo, al enamorante que es Él, y genera enamorados en quienes lo escuchan. La tercera canción del cántico es fabulosa. Buscando mis amores, iré por esos sotos con presura, ni tojojeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras, es decir, como rompiendo tabiques o rompiendo muros, porque la fuerza del amor no se para ante ninguna dificultad, la supera todas. No me atrevo a decir nada más, pero este conocimiento amoroso es la mística. Nada de cosas raritas que acontecen de tanto en tanto, suelo decir, para los más tardones. Y Dios busca todas las maneras de ver cuando despierta al que se hace el remolón. Y entonces, pues, estas gracias de los místicos, pues puede ser realmente como una descarga eléctrica en nosotros. Hay que estar alerta, hay que estar atentos. Y si estás dormido, que sea superficialmente. Si estás profundamente dormido, no sales detrás del esposo. Y eso significa, pues, quedarte en la ruindad de la vida, que puede expresarse como el fiel cumplimiento de la religión.
pero no seguimiento de Jesús. Bueno, damos gracias a Maximiliano, que nos ha dicho con unas palabras muy acertadas que esta experiencia de enamoramiento es para todos, no es para unos pocos, ¿verdad? Bueno, y el Espíritu nos lleva a esto. Bien, esto hay que contarlo al mundo, contar el amor. Los místicos son los que nos han contado el amor. Y estas vírgenes que entran en el banquete de bodas también son las que cuentan la experiencia de este amor, las que vienen a la vida con una cosecha de amor tan grande que la cuentan a todos. Bueno, y queremos escuchar el relato de una mujer que contó esta experiencia de amor entregando la vida. Una mujer que es conocida por todos, se llama Edith Stein, una mujer que estaba preparada, tenía el aceite del amor a punto para el encuentro de bodas con el esposo. Entonces este relato de lo que pasó nos lo va a contar Dionisio. El relato es quizá conocido por todos, pero es importante en ese contexto darle una explicación. Resulta que la Conferencia Episcopal de Holanda está amenazada por la Gestapo de Hitler para eliminar a las personas que de alguna forma están siguiendo la doctrina católica. Entonces, inesperadamente, en el Carmelo de Echt se encuentra Edith Stein y su hermana Rosa. Era como mandadera un poco de la comunidad. Inesperadamente aparece allí la Gestapo y le piden con toda urgencia que se preparen las dos judías porque tienen que marchar a un lugar. No le dicen concretamente dónde. Pero sin embargo, cuando la priora se acerca a Edith Stein y le dice realmente el mandato que ellas han recibido, ella responderá: vamos a dar la vida en protección, vamos a ofrecernos por nuestro pueblo, vamos a ser víctimas de la realidad que Dios nos ha ofrecido. Y esto es cuando la Gestapo salen ellas de improviso y las llevan al campo de concentración. Nunca les dirán que es Auschwitz, más tarde lo van a comprender con algún pequeño mensaje que aparece en el relato. Pero sin embargo, es lo que hemos estado hablando hasta ahora, es que Edith Stein está preparada a recibir al esposo y a vivir esa eternidad que tanto ella esperaba. Lo mismo ella como su hermana Rosa. Bueno, y con esto, con este relato de una mujer preparada, pues terminamos el comentario a la lección de este domingo 32º del tiempo ordinario. Esperamos que la riqueza de la palabra nos haya tocado a todos el corazón y nos haya enamorado todavía más, porque nunca lo hacemos, estamos del todo enamorados, nos haya enamorado de este Señor, que Él sí está completamente enamorado de nosotros. Pues buena noche y hasta el próximo día, que tendremos, como hemos dicho, la lección a las 7 de la tarde. Podéis volver a escuchar este relato que hemos hecho en la página Gonzalo de Cangas, que es la página que pone en YouTube Antonio, y también en el CIPE.
Buenas noches a todos, cuidaos del frío y del virus.